No todas las maldiciones se esconden en la oscuridad. Inspirada en hechos reales, esta es la historia de una familia que se mudó buscando paz y halló el terror en su propia vecina. Los Gómez se mudaron a un vecindario tranquilo a las afueras de la ciudad, soñando con una vida de paz y seguridad para su pequeña hija Blanca y su perrito Rocky. La casa parecía perfecta, amplia, con un jardín lleno de árboles y una cerca blanca recién pintada. Todo en el vecindario respiraba calma, y los vecinos se mostraban amables, saludándolos con sonrisas cuando llegaban. Durante las primeras semanas, se dedicaron a desempacar y explorar la zona. Los paseos con Rocky se convirtieron en una rutina diaria. Por la mañana, antes de irse a trabajar, Manuel y Laura, los padres de Blanca, sacaban al perro para que estirara las patas, y Blanca lo acompañaba por la tarde. Siempre se aseguraban de llevar bolsas para recoger los desechos de Rocky, pero en una de esas ocasiones, el pequeño dejó una sorpresa en el césped de la vecina, la señora Dolores, y no pudieron limpiarlo porque estaban apurados. A la mañana siguiente, la señora Dolores, una anciana de cabello cano y expresión severa, apareció en la puerta de los Gómez. Con el ceño fruncido y su bastón apoyado en el suelo, les reclamó de manera furiosa: «Su perro ha ensuciado mi jardín. Es una falta de respeto que hayan dejado eso ahí». Manuel y Laura, sorprendidos y avergonzados, se disculparon repetidamente, explicando que había sido un descuido y que estarían atentos en el futuro. Sin embargo, como ambos trabajaban largas horas, solo podían pasear a Rocky por las noches. Empezaron a llevar linternas y a revisar todo el jardín de Dolores para asegurarse de que no dejaba ningún rastro de su mascota. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la anciana seguía molesta. Casi todas las semanas tocaba a su puerta, y cada vez sus reclamos se volvían más intensos y cargados de reproches. Un día, la discusión subió de tono y la señora Dolores les lanzó una advertencia escalofriante: «Tengan cuidado con lo que siembran, podría regresarles cuando menos lo esperen». La familia se quedó con una sensación incómoda, pero decidieron no darle más importancia y seguir con sus vidas. Sin embargo, poco después, la situación comenzó a cambiar de manera inquietante. Después de semanas de tensión, la anciana llegó una mañana con una expresión muy distinta. En lugar de su habitual ceño fruncido, mostraba una sonrisa amable y cordial. En sus manos, traía un plato cubierto con un paño, del que se desprendía un aroma tentador. «Vengo en son de paz», les dijo, extendiéndoles el plato. «Preparé esto para ustedes, como un regalo por la bienvenida». La familia se miró desconcertada. El cambio de actitud de la señora Dolores les parecía inesperado y casi artificial. Sin embargo, aceptaron el plato y agradecieron su gesto con educación. Mientras Dolores se alejaba, Manuel cerró la puerta y miró a su esposa con preocupación. «¿Te parece extraño esto?». Laura asintió. Algo en la manera en que la anciana los había mirado les dejaba un mal presentimiento, como si aquella ofrenda estuviera impregnada de una intención oculta. La mañana siguiente, la familia se levantó con una sensación de inquietud. El plato de comida que Dolores les había dado seguía sobre la encimera de la cocina. Laura lo observó detenidamente. Era un guiso de aspecto delicioso, pero la tensión de la noche anterior seguía presente en su mente, y algo en ella le decía que no debía comerlo. A pesar de sus reservas, decidió no desperdiciarlo, pero tampoco tenía el valor de probarlo, así que lo desechó en la basura cuando Manuel y Blanca no estaban viendo. Sin embargo, Dolores no desistió. Al día siguiente, apareció con otro plato diferente, también cubierto con un paño. Esta vez era una tarta dulce con un glaseado brillante que hacía agua a la boca. Laura aceptó el plato con una sonrisa tensa y murmuró un agradecimiento. Manuel, que ya había notado la incomodidad de su esposa, le preguntó qué iba a hacer con esta nueva ofrenda. «No quiero comerlo. No sé,
Algo en ella no me da confianza, le confesó. Manuel no le dio mayor importancia y pensó que Laura estaba siendo paranoica, pero respetó su decisión y dejó que también tirara este segundo plato a la basura. Pero al día siguiente, Dolores volvió, esta vez con una cazuela de sopa humeante, y al siguiente, con un pastel. Cada plato era diferente, más apetitoso y aromático que el anterior, como si la anciana estuviera empeñada en complacerlos a toda costa. Laura comenzaba a temer que Dolores notara que tiraban su comida, pero a pesar de sus dudas, no quería probar ni un solo bocado de sus ofrendas. Finalmente, Manuel sugirió que intentaran dejar uno de los platos por más tiempo para ver si Dolores realmente estaba intentando algo. Dejaron uno de sus platos sobre la encimera, ignorándolo. Blanca, que había estado escuchando las discusiones en silencio, preguntó por qué no podían comer la comida de la vecina, pero sus padres se limitaron a decirle que no era necesario y cambiaron de tema. Al llegar la noche, Manuel y Laura se acercaron a ver el plato. Para su sorpresa, algo completamente inesperado y asqueroso les aguardaba. La superficie del guiso estaba infestada de gusanos. No había pasado ni un día completo, y la comida ya estaba podrida y cubierta de insectos. Manuel, asqueado y horrorizado, lo tiró a la basura de inmediato, mientras Laura miraba el resto de los platos en la cocina con un miedo creciente. La familia comenzó a comprender que algo oscuro y extraño rondaba en torno a las misteriosas ofrendas de Dolores. Cuando Laura y Manuel pensaron que Dolores podía haberse dado por vencida, notaron algo más perturbador. La anciana aparecía con los platos no solo en la mañana, sino también en la noche, dejándolos en la entrada si no respondían al timbre. Al parecer, Dolores no se detendría hasta que la familia probara al menos una de sus comidas. Una tarde, Laura decidió buscar consejo. Recordó que su vecina, doña Rosa, era una mujer de edad avanzada que vivía en el vecindario desde hacía muchos años. Había oído que doña Rosa sabía sobre la historia de los vecinos y quizás podría aclararle sus dudas sobre Dolores. Laura se dirigió a su casa y le preguntó con cautela. Cuando mencionó a Dolores y la insistencia con la que les entregaba platos de comida, doña Rosa empalideció. Esa mujer. Nadie en este vecindario quiere tener problemas con ella, murmuró. Rosa le contó que Dolores había sido conocida por sus prácticas extrañas y rumores de brujería. Algunos afirmaban haberla visto realizar rituales extraños en su jardín y decían que ella misma cultivaba ciertas hierbas que usaba en pociones y preparados desconocidos. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Doña Rosa continuó: mi consejo es que no coman nada de lo que ella les da. Su familia puede estar en peligro si la complacen. Es posible que esos platos tengan una maldición o algo peor. Laura regresó a casa aterrada y le contó todo a Manuel. Aunque al principio dudaba de las advertencias de doña Rosa, los sucesos de los días anteriores lo habían hecho sospechar, y coincidió en que no debían probar nada de lo que Dolores les ofrecía. Al día siguiente, Dolores apareció de nuevo. Esta vez, en lugar de un plato de comida, les dejó un tarro de mermelada casera. Manuel decidió que había sido suficiente y se acercó a la puerta antes de que se fuera. Con una mirada firme, le dijo que apreciaban su generosidad, pero que no podían aceptar más comida. La anciana lo miró con una sonrisa que le heló la sangre y dijo: no se preocupen, tarde o temprano aceptarán mi regalo. Esa noche, Manuel y Laura apenas pudieron dormir. Parecía que cada sombra en su hogar cobraba vida propia, y la presencia de Dolores se sentía incluso a la distancia. Blanca, su hija, comenzó a tener pesadillas en las que describía que una anciana la miraba desde la ventana, observándola con unos ojos oscuros y vacíos. La situación solo empeoró. Ahora Dolores dejaba comida en la puerta cada día, y no importaba cuánto intentaran ignorarla, los platos siempre aparecían, uno más extraño y elaborado que el anterior. La familia no sabía qué hacer. Blanca se había vuelto cada vez más callada, y la pequeña,
que solía reír y jugar con Rocky, ahora parecía distraída y asustada. Al preguntarle qué pasaba, ella solo repetía en voz baja: «La anciana sigue aquí». Manuel y Laura estaban exhaustos. Dolores parecía vigilarlos desde su jardín, observándolos con una sonrisa perversa cada vez que pasaban cerca. Un día, Manuel decidió hablar nuevamente con doña Rosa para pedirle consejo. La anciana lo recibió en su sala y lo escuchó en silencio. «Dolores ha practicado cosas oscuras toda su vida», le explicó Rosa en voz baja. «Antes de que llegaran ustedes, nadie se atrevía a mirarla 2 veces, y mucho menos a contradecirla. Cuando algo la enfurece, busca una forma de castigarlo. Ella sabe cosas que no son de este mundo. A los que le desagradan, les lanza una especie de maleficio. Te ha estado acechando, hijo. No es buena señal que sigan rechazando su comida». Manuel sintió un nudo en el estómago, pero Rosa continuó: «Lo mejor que pueden hacer es deshacerse de todo lo que les ha dado y mantener a su hija alejada de ella. Si es verdad que Blanca está teniendo pesadillas, eso significa que Dolores está tratando de influir en ella. Su espíritu puede ser más vulnerable». Desesperados, Manuel y Laura volvieron a casa y decidieron tomar medidas más serias. No solo tiraron todos los platos que Dolores les había dado, sino que incluso quemaron los restos en el patio. Limpiaron la casa, intentando purificar cada rincón, pero la sensación de opresión seguía presente, como si la presencia de Dolores hubiera dejado una sombra oscura que no podían quitar. Esa noche, mientras Blanca dormía, Laura escuchó un suave golpeteo en la ventana del cuarto de su hija. Con el corazón en la garganta, se acercó y, al correr las cortinas, vio a Dolores afuera, de pie bajo la tenue luz de la calle, observándola con esos ojos oscuros y profundos. Laura se quedó petrificada, incapaz de apartar la mirada. Los labios de Dolores parecían moverse, como si estuviera murmurando algo, pero Laura no pudo distinguir las palabras. Finalmente, cerró las cortinas y se alejó, temblando. No podía creer que Dolores llegara a esos extremos. «Tenemos que hacer algo», le dijo a Manuel con un tono desesperado. «Nos está acosando y no sé cuánto más podamos soportar. Cada vez que la veo siento que algo terrible nos va a pasar». A partir de esa noche, la familia comenzó a notar que algo estaba mal con Rocky, su perro. El pobre animal, que solía ladrar enérgicamente, estaba cada vez más apagado. Parecía no tener fuerzas y pasaba el día entero acostado, jadeando con debilidad. Fue entonces cuando Laura comprendió que Dolores estaba afectando no solo a su familia, sino también a Rocky, y que aquello iba más allá de lo que imaginaban. La salud de Rocky comenzó a deteriorarse rápidamente. Manuel y Laura intentaron llevarlo al veterinario, pero los exámenes no arrojaron ninguna causa específica. Según el doctor, el perro estaba en buenas condiciones físicas, y no había razón aparente para que estuviera tan débil. Pero cada día, Rocky parecía empeorar. Sus ojos se veían apagados, y su cuerpo, antes lleno de energía, ahora apenas se movía. La situación era tan extraña que empezaron a sospechar que lo que estaba ocurriendo con Rocky no era natural. Blanca, en medio de lágrimas, abrazaba a su perro cada noche, preguntando por qué ya no quería jugar con ella. «Rocky está cansado», le decía Laura, tratando de consolarla, aunque por dentro temía que el animal estuviera sufriendo los efectos de algo oscuro. Una noche, Blanca despertó gritando. Laura y Manuel corrieron a su habitación, preocupados, y la encontraron llorando mientras señalaba la ventana. «La anciana está aquí otra vez», sollozaba entre lágrimas. Laura sintió un escalofrío al recordar lo que doña Rosa le había advertido. Sabía que Dolores estaba intentando influir en su hija, quizás usando a Rocky como canal para lograrlo. Después de calmar a Blanca y asegurarle que la anciana no podía hacerle daño, Laura decidió que no podían seguir así.
Habló con Manuel y acordaron que buscarían ayuda profesional, alguien que pudiera proteger su hogar de la influencia de Dolores. Esa misma semana, contactaron a un sacerdote de confianza para que bendijera su casa y les diera una protección espiritual. El sacerdote, al escuchar su historia, le sugirió que intentaran no recibir más ofrendas y que evitaran cualquier contacto con Dolores. Aseguró la casa con oraciones y les pidió que se mantuvieran unidos y firmes, sin dejarse intimidar. Sin embargo, también les advirtió que Dolores, al ver que sus intenciones estaban siendo bloqueadas, podría volverse más persistente y peligrosa. Aunque la bendición les dio un poco de tranquilidad, la situación no mejoró de inmediato. Dolores seguía dejando comida en la puerta y, cada vez que la rechazaban, algo extraño ocurría en la casa. Rocky parecía desmoronarse cada día más, y Blanca seguía teniendo pesadillas. La influencia de la anciana no parecía cesar. Finalmente, Laura, en un intento desesperado, confrontó a Dolores. La interceptó un día en la calle y le exigió que dejara en paz a su familia. Dolores solo sonrió, una sonrisa gélida y cruel, y le dijo en un susurro: "No pueden huir de lo que ya está en ustedes. Nos veremos pronto". Esa noche fue la peor de todas. Blanca despertó una vez más gritando, pero esta vez Laura y Manuel no encontraron a su hija sola en su cama. La pequeña estaba sentada junto a Rocky, mirándolo fijamente con una expresión vacía, casi como si estuviera en trance. Cuando Laura se acercó para abrazarla, Blanca no reaccionó. Sus ojos parecían opacos, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. Manuel intentó llamar su atención, pero Blanca solo repetía una y otra vez: "La anciana me llamó. Dice que Rocky ya no puede protegernos". Laura se sintió invadida por el pánico y trató de sacudir a su hija para despertarla, pero Blanca permanecía en ese estado extraño, recitando palabras que parecían no ser suyas. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, seguido de un susurro apenas audible. "Déjenme entrar", se escuchaba desde el exterior. Laura y Manuel se quedaron inmóviles, incapaces de entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, un segundo golpe estremeció la puerta, y Rocky, en un último esfuerzo, se levantó de su rincón y comenzó a ladrar furiosamente, defendiendo a la familia. Los ladridos de Rocky parecían romper el trance de Blanca, quien finalmente parpadeó y miró a su alrededor como si despertara de una pesadilla. Laura la abrazó, llorando de alivio, mientras Manuel sostenía a Rocky, agradecido de que el perro aún pudiera protegerlos, aunque pareciera más débil que nunca. Esa noche no lograron dormir. La presencia de Dolores se sentía más intensa que nunca, como si estuviera tratando de atravesar las paredes de su hogar. Finalmente, decidieron que a la mañana siguiente buscarían ayuda definitiva para acabar con la influencia de la anciana en sus vidas. A la mañana siguiente, Manuel y Laura no perdieron tiempo. Recordaron que Doña Rosa les había mencionado a una mujer del pueblo que tenía conocimientos en limpias y rituales de protección. Sin dudarlo, acudieron a ella en busca de ayuda, desesperados por encontrar una solución antes de que Dolores lograra causarles un daño irreparable. La mujer, que se llamaba Carmen, los recibió con calma y, después de escuchar su historia, les explicó que Dolores no era una bruja común. Esa mujer se alimenta del miedo y la debilidad de sus víctimas. Es una energía oscura que solo podrá ser detenida si ustedes mismos renuncian a su influencia. Pero no será fácil. Dolores es persistente y no se rendirá tan fácilmente, advirtió Carmen. Carmen propuso un ritual que debían hacer en su casa, algo poderoso que, si se realizaba correctamente, rompería el vínculo que Dolores había establecido con ellos. El ritual incluía una serie de pasos específicos, desde purificar cada habitación con humo de hierbas sagradas hasta ungir las puertas y ventanas con una mezcla especial de aceites que Carmen les preparó. Esa misma noche, la familia empezó el ritual bajo la guía de Carmen.
Cada miembro debía recitar en voz alta un conjuro de protección mientras caminaban por la casa. Al avanzar, sentían como el aire se volvía pesado, y cada rincón de la casa parecía vibrar con una tensión contenida, como si algo invisible los estuviera observando. Cuando llegaron al cuarto de Blanca, el lugar donde habían ocurrido las pesadillas, Carmen les pidió que se concentraran en limpiar toda la energía negativa que Dolores pudiera haber dejado allí. Blanca, aún algo asustada, sostenía la mano de su madre mientras repetía el conjuro. En ese momento, Rocky, que los había seguido hasta la habitación, comenzó a gruñir suavemente, mirando hacia la ventana como si viera algo que ellos no podían percibir. De repente, el vidrio de la ventana se cubrió de una especie de escarcha, como si una niebla fría se condensara de golpe en la superficie. La habitación entera se llenó de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo podrido. Carmen, con voz firme, les pidió que no dejaran de repetir el conjuro y que mantuvieran la concentración, pues aquello era una señal de que Dolores estaba tratando de interferir. Las palabras de protección resonaron en el cuarto, y la tensión comenzó a disiparse lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, la escarcha desapareció, y el aire en la habitación se sintió más liviano, casi como si una brisa fresca hubiera entrado por la ventana. Finalmente, el ritual concluyó, y Carmen les advirtió que la influencia de Dolores no se iría de inmediato. Sin embargo, la protección que habían puesto en su hogar sería suficiente para mantenerla a raya si ellos seguían fuertes y evitaban tener contacto con ella. Después del ritual, las cosas parecieron mejorar. Rocky recuperó algo de su energía, y Blanca dejó de tener pesadillas. La familia empezó a sentirse más tranquila, aunque una sombra de inquietud persistía en el ambiente, como si Dolores aún los observara desde algún rincón oculto del vecindario. No obstante, mantenían la esperanza de que, con el tiempo, todo volviera a la normalidad. Pero Dolores no tardó en aparecer de nuevo. Una tarde, cuando Laura regresaba del trabajo, la anciana la interceptó en el camino hacia la casa. Su apariencia estaba más desaliñada que de costumbre, con el cabello revuelto y una expresión de furia en sus ojos oscuros. Sin decir nada, le extendió otro plato cubierto, con un olor dulce y extraño que Laura rechazó al instante. «Eres terca, muchacha», dijo Dolores en un tono bajo y amenazante. «Piensas que con esos conjuros de feria puedes proteger a tu familia de mí. Pero yo soy más antigua y poderosa de lo que puedes imaginar». Laura intentó ignorarla, apretando los labios y caminando hacia su puerta, pero Dolores continuó hablando. «Esta es tu última oportunidad», le advirtió la anciana. «Tomen el regalo que les doy o enfrentarán las consecuencias. He visto a familias enteras desmoronarse por menos. Rocky no ha sufrido lo suficiente, ¿verdad? Puedo hacer que él y tu hija desaparezcan en una noche, y no habrá conjuro que los devuelva». Laura sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, y su primer instinto fue proteger a Blanca y a Rocky. No obstante, Carmen les había dicho que no debía mostrar miedo, ya que esa era la verdadera fuente de poder de Dolores. Haciendo acopio de valor, Laura miró a Dolores directamente a los ojos y le dijo: «Nosotros no queremos nada de usted. Déjenos en paz, señora Dolores, o usted se arrepentirá». Dolores dejó escapar una risa fría y oscura que resonó en el aire. «Muy bien, muchacha. Recuerda tus palabras, porque pronto desearás no haberme despreciado». Con esa última advertencia, la anciana se alejó lentamente, dejándola temblando en el umbral de su hogar. Laura entró a la casa sintiendo el peso de la amenaza que Dolores le había lanzado. Esa noche, habló con Manuel, y ambos decidieron redoblar las protecciones en su hogar. Mantuvieron a Blanca cerca y no la dejaron sola en ningún momento, intentando no darle oportunidad a Dolores de cumplir su venganza. Pasaron unos días sin que la familia tuviera noticias de Dolores. El vecindario parecía más tranquilo, y, aunque Laura y Manuel mantenían la guardia alta,
comenzaron a pensar que tal vez la anciana había decidido dejarlos en paz. Blanca volvía a dormir bien, y Rocky, aunque algo decaído, ya no mostraba los síntomas graves de antes. La calma, sin embargo, duró poco. Una noche, mientras Laura limpiaba la cocina, escuchó un ruido extraño en la puerta trasera. Se asomó con cautela y vio una pequeña caja de madera envuelta en un lazo negro. No había nota ni señal de quién la había dejado, pero Laura sabía, sin duda alguna, que venía de Dolores. Sin tocar la caja, llamó a Manuel, quien sugirió que la llevaran directamente con Carmen para analizarla. Cuando llegaron a la casa de la curandera, Carmen observó la caja con un gesto serio. «Esto es una trampa», les explicó. «Es un amuleto cargado con energía maligna. Alguien lo dejó aquí con la intención de que ustedes lo abrieran y liberaran la maldición dentro de su hogar». Manuel y Laura estaban horrorizados. Carmen sugirió un último ritual, algo más fuerte, para romper definitivamente la conexión entre Dolores y ellos. Con la ayuda de Carmen, llevaron la caja a un terreno lejano y realizaron el ritual en medio de la noche. El proceso fue intenso, lleno de rezos y oraciones. Finalmente, Carmen lanzó la caja al fuego mientras recitaba palabras en un idioma que ellos no comprendían. Las llamas se tornaron de un color verde intenso y de repente, se apagaron en un instante. A la mañana siguiente, la familia se despertó con una sensación de paz que no habían sentido en mucho tiempo. Dolores ya no volvió a aparecer. Preguntaron a los vecinos por ella, y se enteraron de que había dejado su casa vacía y abandonada. Nadie sabía hacia dónde había ido, pero no quedaba rastro de ella. Aunque la amenaza parecía haberse disipado, Manuel, Laura y Blanca jamás volvieron a sentirse del todo tranquilos. El recuerdo de Dolores permanecía en sus mentes como una sombra persistente, recordándoles el poder de lo desconocido y lo peligroso que puede ser cruzarse en el camino de alguien que vive de las oscuras energías de la venganza.